Buenos días, hermanos. Buenos días. Primera de Samuel 22:2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias. Gracias, Señor. Obra hoy, Padre, obra hoy. Obra en este pueblo, Señor. Obra en este pueblo. Obra en mí, obra en todos nosotros, Señor. En nuestros corazones. Permite que tu Espíritu Santo nos hable hoy, Señor. Por medio de tu palabra y por medio de mis labios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, listo, hermanos. Primera de Samuel 22:2. El sermón se llama Los que se juntaron con él. Los que se juntaron con él. Se juntaron los afligidos, hermanos, los endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, dice allí. Hermanos, el primer libro de Samuel, dice Matthew Henry, tenemos aquí en este libro el relato acerca de Elí y de la maldad de sus hijos. También de Samuel, su carácter y sus hechos. Después narra el nombramiento de Saúl como rey de Israel y de su mala conducta hasta que su muerte dio lugar a la ascensión de David al trono, que fue un tipo prominente de Cristo. David como tipo de Cristo. La paciencia, modestia, constancia de David y el ser perseguido por enemigos francos y amigos fingidos son un patrón ejemplar para la iglesia y para cada miembro suyo. Hermanos, sigue diciendo Matthew Henry con respecto a estos versículos. Obsérvese los instrumentos débiles que a veces Dios usa para realizar sus propósitos. El hijo de David está preparado para recibir a las almas angustiadas que quedarán bajo su mando. Él recibe a todos los que acuden a él, por viles y miserables que sean. Los transforma en un pueblo santo y los pone a su servicio. Quienes reinarán con él, primero deben conformarse con sufrir con él y por él, hermano. Hay que sufrir, hermanos. Hemos sido puestos para tribulación. Dice John Hill, todos los afligidos, en apuros, en circunstancias difíciles, a través de la presión de los hombres, a través de la pobreza y las providencias aflictivas en sus familias. Todo el que estaba endeudado y no pueden pagar sus deudas y cuyos acreedores los presionaron. Literalmente estaba pasando eso allá, ¿no? Literalmente. Pero eso es un tipo de la iglesia, hermanos. Esos que se le unieron a David es un tipo de la iglesia. Sí era verdad que estaban endeudados, pero ya como vamos a ver, eso es un tipo de los endeudados por el pecado, de los afligidos por el pecado, de la amargura de espíritu por el pecado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, descontentos con el gobierno y la conducta de Saúl. Así nosotros, hermanos, descontentos con el gobierno de este mundo. En el alma, angustiados e inquietos en sus mentes, apretados por la necesidad o presionados por aflicciones dolorosas, lo que los hizo muy desconsolados. Y estos se juntaron con él para ser ayudados por él, en ese caso por David, esperando que las cosas tomaran un giro favorable con él, y él debería ser llevado al trono, y así sus circunstancias serían reparadas de ese modo. Y fue hecho jefe de ellos, se convirtió en capitán de ellos, se alistaron a su servicio y él tomó el mando de ellos. En esto él era un tipo de Cristo, que recibe a los pecadores afligidos por el pecado, en deuda e incapaces de pagarla, y descontentos en su estado actual. Y tuvo consigo como 400 hombres, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver un repaso general de la vida de David, entre primera y segunda de Samuel. Quise hacerlo así para ver todo lo que él pasó, lo que estaba pasando. En el segundo vamos a ver los que se juntaron a él, con él. Y en el tercer capítulo, el jefe. Primer capítulo, hermanos.
el contexto, vamos a ver todo el contexto. Pero esta vez el contexto es de los dos libros, de Primera y Segunda de Samuel. La vida de David, hermanos, fue llena y estuvo plagada de persecuciones, guerras, tribulaciones, angustias, traiciones, hasta llegar a ser proclamado rey de Israel, hermanos. Usted váyase buscando desde Primera de Samuel 15, desde ahí voy a recorrer varios capítulos. La vida de David antes, hermanos, antes de ser proclamado rey y antes de lo que estaba sucediendo en este capítulo que vimos, que él está huyendo. Ya vamos a ver un poco más de eso. Desde que Saúl le desobedece, voy a coger desde allá, desde 1 Samuel 15, y es ungido por Samuel. O sea, Saúl desobedece, David es ungido por Samuel, y hasta que huye de Saúl. Eso pasa antes de este capítulo. Voy a coger toda esa vida antes de David, antes. Saúl desobedece a Dios y es desechado en 1 Samuel 15, 24 al 28. No debía dejar nada con vida de los amalecitas. El reino de Israel le fue quitado. Dice allá en el verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano, y este se rasgó, de su manto, gracias. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Por qué traigo esto? No por Samuel, sino por David. Porque ahí había desobedecido Samuel, es ungido David, Samuel es desechado como rey, Samuel unge a David. Entonces aquí lo unge, capítulo 16, 1 Samuel 16. ¿A quién? A un pastor de ovejas en medio de sus hermanos en la casa de su padre Isaí. En el verso 11, dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Entonces había sido desechado Saúl, es anunciado David como próximo rey de Israel, ungido, lo unge David, lo unge él siendo un pastor de ovejas, el menor de sus hermanos, el que nadie pensaba que iba a ser el ungido de Jehová, ni su propio padre. Vemos que David tocaba el arpa también para Saúl, ustedes lo saben, Saúl lo llamaba porque calmaba el espíritu malo que lo atormentaba, tenía un espíritu malo. Dice allá en el verso 23 del capítulo 16, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Tenía poder David, estaba ungido por el Señor para liberar de esos espíritus malos. O sea, los temerosos eran los otros, David no, hermano. David aquí, el otro era el que tenía un espíritu de temor. No David, hermano, no David. David era un valiente. Mata a Goliat, capítulo 17. No con espada ni con lanza, sino con honda y piedra, pero en el nombre de Jehová. Mire, capítulo 17, versos 45 al 47. Primera de Samuel 17, 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo
a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, nos falta, lo que dijo un hermano es verdad y no lo queremos hacer. Lo que dijo un hermano es verdad. O vamos a defender en el nombre de Jehová o vamos a defender en qué nombre. Pero nos hicimos los locos muchos, ¿no es cierto? Muchos nos hicimos los locos. Pero lo que dijo un hermano es verdad. Es en el nombre de Jehová. Y espero que los que tengan aquí el liderazgo también nos ayuden a hacerlo. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, no salva con las estrategias del mundo y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. El que tenga hoy, si nosotros no entendemos estas cosas y seguimos con las estrategias del mundo, seguiremos afligidos. Seguiremos afligidos. Y espero que tomemos el liderazgo con estas cosas, hermanos. Capítulo 18. Saúl empieza a tener celos de David. El pueblo lo empieza a reconocer como un gran líder. Saúl intenta matarlo. Verso 18, perdón. 1 Samuel 18, desde el 6, hermanos. Desde el 6, voy a leer. Hasta el 11. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó, verso 11, Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Verso 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos, hermano. ¿Por qué? Porque era un valiente. Por eso el pueblo fiel amaba a esos líderes, hermano. El pueblo fiel desprecia a los líderes cobardes, pero ama a los líderes valientes. Y esos fueron los que después se le unen a él. Saúl, capítulo 19, tiene celos, tiene envidia, procura matarlo de nuevo. David tiene que huir para proteger su vida. Verso 8 al 10. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó. Era un valiente David. Peleó, por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Había pecado, hermano, sí, había pecado. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un valiente que quería hacer solo la voluntad de Dios. Y Dios amaba ese tipo de corazones. Hubo de nuevo guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago. Y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano. Mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Para colmo de mal, David tenía una amistad con su hijo, Jonatán. Los cuales entre los dos en el capítulo 20, verso 42, juran en nombre de Dios que él va a estar, Jehová, en medio de ellos y de su descendencia. Hacen un juramento que Dios
cumpla eso. Dice en el verso 42, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Hermanos, todas estas cosas le tocó huir a David. David huye de Saúl y se va a Aqui, rey de Gad, pero con gran temor finge estar incluso loco para protegerse. ¿Recuerdan? Capítulo 21, verso 10 al 13. Todo esto estaba pasando David, hermano, todas estas aflicciones. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras. Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Le tocó y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su boca. Ahora, no es que él tuvo temor y no siguió haciendo lo que tenía que hacer, porque de pronto viene David tuvo temor, claro, pero él siguió en la batalla. Es lo que temor para protegerse, hizo algo para protegerse, para que no lo capturaran, para que no le hicieran estas cosas, ¿sí me entienden, hermanos? Pero no es temor de quedarnos paralizados. O sea, este temor es bueno. Este temor es bueno, hermanos. Vamos a lo que está pasando con David en el capítulo base, 1 Samuel 22. Veamos un poco ese contexto de ese capítulo, hermanos. Voy a leer desde el 1 al 5. Entonces, en todo ese contexto está huyendo, Saúl lo quiere matar, le tiene celo, le tiene envidia, aún es amigo de su hijo, de Jonatán. Ya había sido desechado como rey. Saúl, ya David había sido ungido, todavía no había sido proclamado, pero ya había sido ungido. Y entonces en esas circunstancias, en medio de persecuciones, estamos parados en este versículo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Mire, en medio de persecuciones, de un lado de pronto lo sacaban, lo estaban persiguiendo, les tocaba huir. Pero seguían en la batalla, estaban en la batalla. John Hill. Este capítulo nos da un relato de la huida de David de un lugar a otro, de Gad a la cueva de Adulam, donde sus familiares llegaron a él, de allí a Mizpa en Moab, donde se despidió del rey de Moab, para que su padre y su madre habitaran allí. Y de allí, por consejo del profeta Gad, partió a la tierra de Judá y llegó al bosque de Ared, hasta el verso 5. Más adelante, resto del capítulo, y de la queja de Saúl a sus siervos por su infidelidad hacia él, y su indolencia y despreocupación por el comportamiento de Jonatán y David hacia él. Cuando Doc, el edomita, le informó que David había sido visto por él en Nob, recibiendo comida y una espada, el sacerdote Ahimelech, quien le preguntó al Señor por él. Hermano, todo persecución, todo, si usted sigue viendo su vida posterior, en el capítulo 23 vemos que David huye al desierto, sigue siendo perseguido por Saúl. Sin embargo, David perdona la vida de Saúl en Engadi, en el capítulo 24.
En el capítulo 26, David le perdona la vida a Saúl en Zif. Ya viene en el último capítulo, en 1 Samuel 31, la muerte de Saúl y sus hijos. Ya pasamos al segundo libro de Samuel y David es proclamado rey de Judá. Ojo, de Judá, no de Israel, de Judá. Porque había guerra entre David y la familia de Saúl, entonces quedó dividido el reino allí. Sin embargo, posteriormente, ya David es proclamado rey de Israel en 2 Samuel 5, hermanos. Vamos allá. 2 Samuel 5, del 1 al 5. Y dice, 2 Samuel 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Mire, Cristo también empieza su ministerio a los 30 años, ¿no? Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ya cuando se deshace de la familia de Saúl. Listo, hermanos. ¿Por qué quería hacer esto? Para mirar todas las aflicciones en las cuales estaba David, todas las persecuciones en las cuales estaba David. Y ahorita vamos a ver que en medio de esas persecuciones, los que se le juntaron a David. ¿Quiénes? Los que no tenían nada que... Es decir, imagínense los que se le juntan a él, hermanos. Los afligidos, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Hermanos, esto es una tipología del pueblo de Dios, de la iglesia fiel de Dios. Los afligidos, los endeudados y en amargura de espíritu. Vamos a Isaías, hermanos, 61. Los afligidos, hermanos, los abatidos por el peso del pecado, los quebrantados de corazón, los cautivos, los presos del alma, los angustiados, hermanos. 61, Isaías 61, del 1 al 3. La hemos leído en estos días, hermano, o en este tiempo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, aquel, escúcheme bien, que es consciente del estado y condición de su alma, tiene esperanza de liberación. Amén. Aquel que no es, porque el impío, aunque está así, no son conscientes de su estado de liberación de su alma, la gran mayoría. Solo ya hay esperanza si soy consciente de eso. Todos los que no se han entregado a Cristo están oprimidos por el diablo, pero su espíritu no está tranquilo, su alma está afligida. Dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Hermanos, no llamemos de otra manera que el que no está en Cristo es, como dije hace 8 días, es una cueva de demonios. Así de sencillo. Unos tendrán más, otros tendrán menos. Puede que usted no esté botando babasa como pasaba allá con algunos, pero es morada del hombre fuerte. Es morada del hombre fuerte. Pero todos los que entienden esa condición, todos los que saben que están en esa condición, tienen esperanza de liberación. Hay liberación de la aflicción para ellos, a los abatidos, a los afligidos, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los presos del alma, a los angustiados por el peso del pecado. Si usted está trabajado y cargado con un yugo insoportable por la carga del pecado, si eso siente, tranquilo, vaya al Redentor, vaya al Sanador para hallar descanso y paz. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, hermanos. Amén. Iglesia, ¿estamos afligidos por el pecado? ¿O por lo externo? ¿Por la enfermedad? ¿Por el COVID? ¿Por los cuidados higiénicos? ¿Por la policía? ¿Por el dinero? ¿Esa es su aflicción? Iglesia, hago un llamado al arrepentimiento, por favor. Por favor, seguimos en lo mismo y muchos creen que no es con ellos. Y son los que más han demostrado estas aflicciones durante este tiempo y no quieren reconocerlo. No quieren reconocerlo. Entiendan que cuando nosotros empecemos a reconocer nuestros pecados, hermano, el Señor nos va a sanar verdaderamente. No queremos reconocer nuestros pecados. Queremos pasar por alto lo que viene pasando. Pero con el Señor no se juega, hermanos. Con el Señor no se juega. ¿Será que ya podemos decir como Jonás? Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Hermanos, hay liberación para aquel que entienda que está afligido no por el COVID, por el pecado, hermanos, por el pecado. Por el pecado, hermanos. Entendámoslo. No queremos entender. Seguimos afligidos por otras cosas y no por lo que debemos estar afligidos. Yo se los decía y sigo teniendo eso en mi corazón. La iglesia ora por una sanidad y se aflige y se aflige. Yo sé que hay que orar, pero ¿por qué no oramos igual por nuestros pecados? ¿Por qué no estamos clamando por esas liberaciones? ¿Por qué no estamos llorando por eso, hermanos? Los endeudados, con una deuda impagable por el pecado, y eso los abruma. Vamos a Lucas 7, del 41 al 48. Entonces a David se le unieron esas personas, afligidos, hermanos. Ahorita van los endeudados. Lucas 7, del 41 al 48. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Escúcheme bien, hermano. Aquel que es consciente de sus incontables e innumerables pecados, aquel que entiende la deuda que tiene con el Señor, aquel que sabe que está en saldo rojo con Dios, que sabe que no tiene cómo pagar
y que es incapaz e inútil intentar salvarla con sus propios recursos, este se humilla a sus pies y se aferra a su perdón. En este hay esperanza, hermanos. Este ya ha escuchado el llamado de Dios y sabe que solo en él hay cancelación de la deuda. Venid luego, dice Jehová, dice Isaías. O sea, dice el profeta Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, si nosotros hemos entendido la deuda, la impagable deuda, la multitud de nuestros pecados que son como la arena del mar, si usted está en esas condiciones y no ha sido salvado, para usted hay esperanza de liberación. Hay esperanza de liberación. Usted ya ha empezado a escuchar el llamado de Dios. Si usted está así, abrumado, endeudado, sin dinero para pagar sus pecados, así como los de David, los que se unieron a él, no tenían cómo pagar sus deudas, estaban endeudados, sin dinero para pagar sus pecados, pero sediento de saldar su deuda con él. Tranquilo, vaya al Señor y pague sin dinero. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, hermanos. Hermanos, ¿es usted consciente de los pecados que ha hecho contra Dios? ¿Es usted consciente de que ha violado la ley de Dios? ¿Es usted consciente que usted es un maldito? Porque todas las plagas del libro de la ley están sobre usted por violar la ley de Dios. ¿Es usted consciente que la paga del pecado es la muerte? ¿Es usted consciente de la deuda que tiene ante el trono divino, al tribunal celestial? Bueno, hay esperanza de liberación. Hay esperanza para que salga esa deuda. Vaya si usted está sediento a Él. Y los que no tienen dinero, vayan y compren y coman. Compren sin dinero y sin precio vino y leche. Amén. Vayan, hermanos. Vayan, porque es probable que en esta iglesia hayan personas que no hayan sido saldadas de esa deuda, no tengan saldada esa deuda. Digamos como Jonás: mas yo con voz de alabanzas te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, hermanos. ¿Está preocupado usted por la deuda del pecado? ¿No ha sido salvado? ¿Ya fue cancelada esa deuda? Vamos a hacer de cuenta que no. ¿Está afligido por eso? ¿Está preocupado por la deuda del pecado? Hay liberación. Hay liberación. Si ya fue cancelada. ¿Por qué anda preocupado por lo que no da nada? ¿Por qué anda preocupado por las deudas de dinero, las cuentas, por otras cosas? Y no por lo que realmente es importante. También se le unieron a David los que estaban en amargura de espíritu, descontentos con su estado actual. Vamos al hijo pródigo, Lucas 15, del 13 al 24. Lucas 15, desde el 13 voy a leer. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su descendencia para que a su hacienda, para que apacentase cerdos. Verso 16. Y deseaba, entonces comenzó a faltarle la comida, comenzó a faltarle. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estaba descontento con su estado actual. Y volviéndose en sí dijo, estaba aburrido de la comida del mundo, estaba aburrido del mundo,
Estaba aburrido de la comida de Egipto, de los melones, los puerros, de todas estas cosas. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo creo que me comí un versículo. Voy a leer desde el 17. Y volviéndose en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, 22. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, a Cristo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Todos los que se han deleitado en los placeres del mundo, dando rienda suelta a sus más grandes pasiones, a sus más bajos deseos, gozando los deleites temporales de la tierra, pero empiezan a entender que esto es vano y vacío. Empiezan a ver que sus ojos a ver su podredumbre e inmundicia. Empiezan a sentirse descontentos con todo esto y empiezan a añorar la casa del Padre Celestial. Deben clamar al cielo por perdón para ser recibidos en el banquete de Dios. Si usted está así, los que escuchan acá, los que están escuchando, los que no son de Cristo, si usted tiene aflicción por eso, el mundo no lo llena, nada va a llenar. Usted está por lo menos en buenos pasos, debe clamar por perdón, porque toda la vida ha estado siguiendo eso. Debe pedir perdón por revolcarse como los cerdos. Como Job, hastiado y en amargura de alma, pidiendo ser librado de la condenación. Dice Job 10: Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Hay esperanza de liberación, hay esperanza cuando no queremos ser condenados, cuando queremos ir al Señor, cuando queremos que Él nos salve, cuando entendemos que Él es nuestro justificador. Cuando estamos en las ligaduras de la muerte, en las angustias del Seol, debemos clamar al Señor. Dice el Salmo 116 que leímos hoy, los versos anteriores a los de hoy. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Hermanos, pero el Todopoderoso, porque es el Todopoderoso, nos seguirá poniendo en estas amarguras de espíritu, como a Noemí. ¿Recuerdan? Nos vacía y nos humilla. Dice Ruth 1 del 20 al 21. Mire lo que le pasó. Dice: y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Hermanos, nos tiene que vaciar el Señor. Nos tiene que vaciar el Señor. Nos tiene que hacer como Noemí, nos hace volver con nuestras manos vacías, hermanos. Aún siendo cristianos, muchas veces nos tiene que volver a hacer eso. Por eso, si usted no quiere reconocer sus pecados, usted no se va a vaciar como Noemí. No se va a vaciar. Tiene que dejar que el Señor siga afligiendo su alma por el pecado. Nos está mostrando pecados. No
No retenga el Espíritu Santo. No, ¿cómo se dice eso? No contienda contra Dios. Clamemos como Ana y hagamos votos al Señor de entregarle todos nuestros tesoros. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Le entregó todo, Ana, todo, lo que más quería, lo que más le había pedido. Pero nosotros no somos capaces de soltar nada, hermanos. No somos capaces de soltar los tesoros más pequeñitos. No somos capaces de confesar públicamente nuestros pecados. No somos capaces de reconocer y humillarnos, hermanos. Ana entregó lo que más amaba. Lo que usted más ama tal vez es su propio orgullo, su propia vanagloria, su propia sabiduría en su propia opinión, su propia quedar bien con los hombres, su yo. Eso es lo que más nos aflige a nosotros, o más bien eso es lo que más amamos nosotros. Hermanos, así que clamemos. Ana estaba triste. Clamemos y no estemos más tristes. Hagamos como Ana. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y no estuvo más triste, hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque nuestra tristeza verdadera por el pecado se va a convertir en gozo. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. El mundo ríe con el pecado, nosotros lloramos por el pecado. Y esa tristeza se convertirá en gozo, hermanos. El mundo nos aflige, el mundo nos subyuga, los gobiernos nos subyugan, las leyes están contra la iglesia, el impío nos persigue y nos asedia. Pero ¿sabe qué? Nuestra tristeza se convertirá en gozo, hermanos. Es esa amargura de espíritu, es esa la que el Señor da liberación. Aquellos que son oprimidos por este mundo maldito, aquellos que están afligidos por sus pecados, aquellos que no están contentos con este reino de muerte. Esa es la amargura de espíritu. No estamos contentos, no estoy contento en esta tierra. Yo no estoy contento en esta tierra. Los que se le unieron a David no estaban contentos con el reino de Saúl, no querían ese reino. Pero hay otros que están en la iglesia y quieren estar allá con Saúl, quieren seguir con Saúl. No sé cómo habrán sido esos 400 hombres, pero supongo que no eran de esos, que estaban con David y estaban añorando a Saúl. ¿Ha estado en verdadera amargura de espíritu? ¿O está con una raíz de amargura? Que eso es diferente. Porque la raíz de amargura lo va a llevar a la condenación eterna. Pero la amargura de espíritu, la verdadera, la que viene de Dios, nos va a llevar a liberación y a salvación. Tercer capítulo, hermanos. El jefe. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hermanos, los que se han entregado de esta manera al Señor, los afligidos, los endeudados, los de la amargura de espíritu, tienen un capitán. Cristo se ha hecho jefe de nosotros, hermanos. Amén. Como David con aquellos 400 hombres. David, hermano, es un tipo de Cristo. Escúcheme bien. David era pastor de ovejas. Cristo es el gran pastor de las ovejas. David arriesgó su vida por su pueblo. Cristo dio su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. David tuvo compasión de los afligidos, los endeudados y en amargura de espíritu. Cristo tiene compasión de nosotros, los desamparados y dispersos del mundo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Así estaban esos 400.
desamparadas, como ovejas sin pastor, y David los recibió. Así Cristo hizo con nosotros, hermanos. Desamparados, no nos podemos someter a esto, a este reino maldito. Y Él nos recibe, nos ve, tiene compasión de nosotros, porque estamos desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Pero Él ahorita se ha hecho nuestro jefe. Él ahorita es el pastor de nosotros, las ovejas. David en debilidad venció al gigante Goliat y liberó a su pueblo de la opresión de los filisteos. Cristo venció en la cruz a Satanás y sus huestes y venció al gigante del pecado y nos liberó de la deuda. Amén. Colosenses dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, toda la deuda, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo derrotó a un gigante mucho más grande que Goliat, hermano. Primero a Satanás y sus huestes, pero al pecado lo clavó en la cruz. Allá clavó nuestros pecados, hermano. Amén. David fue desterrado, perseguido por Saúl, humillado, pero después fue proclamado rey de Israel. Cristo fue perseguido por reyes, por gobernantes, por líderes religiosos, despreciado por los hombres, humillado en la cruz, quebrantado por su Padre, para levantarse y ser proclamado el rey de Israel de Dios, el más grande de todos los reyes, el incomparable, el que llevó los pecados de su pueblo. Isaías 53, del 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, David es un tipo de Cristo. David nos muestra a Cristo. Sin embargo, David vio corrupción, hermanos. Cristo no. Él resucitó de los muertos, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, dice Hechos, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, hermanos. David murió y su cuerpo vio corrupción. Pero Cristo murió, ni su alma fue dejada en el Seol, ni su cuerpo vio corrupción. Aunque es tipo de Cristo, en esto no se le asemeja en lo más mínimo, hermanos. En esto no se le asemeja en lo más mínimo. He aquí uno más grande que David, hermanos, nuestro jefe, Cristo. Amén. Nosotros, hermanos, como los 400 hombres, siguiendo a nuestro capitán, al que fue hecho nuestro jefe. Primera de Corintios, hermano, 1, del 26 al 31. ¿Quiénes somos esos 400 hombres? O como esos 400 hombres, lo vil y lo menospreciado, como eran esos 400 hombres, despreciados por la sociedad, despreciados por sus familias, despreciados por todo el mundo, pero recibidos por Cristo, escogidos por Dios, hermanos. Pues mirad, hermanos, verso 26, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio, hermanos. Ustedes son unos necios. ¿Cómo se siguen reuniendo? Son unos necios. Lo necio del mundo escogió Dios, no lo prudente y lo sabio. Amén. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es,
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él, por nuestro jefe, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, hermanos, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, hermanos. Amén. A este seguimos, hermano. Somos los despreciados, los imprudentes, los necios, los menospreciados. Pero yo quiero ser de esos, hermanos. De esos 400. Amén. Los más enfermos, los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos, los pobres. Todos sanados por el jefe sanador. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Hermanos, esos somos nosotros. Cristo vino a mostrarnos físicamente, literalmente, una verdad espiritual. Venía y sanaba a los ciegos, a los cojos, a los leprosos, a los muertos los resucitaba, a los despreciados por la sociedad. Eso es el pueblo de Dios, hermanos. Este es el pueblo de Dios. A los leprosos por el pecado, a los inmundos por el pecado, de la cabeza a los pies, pero que los reconocen, porque el impío también es inmundo de la cabeza a los pies, pero no lo reconoce. Pero hay cristianos que están inmundos de la cabeza a los pies y no lo han querido reconocer. Entonces no son cristianos, tal vez. No solo eso, sin ciudadanía, como aquellos de David. Ya no tenían ciudadanía, estaban oprimidos por Saúl, estaban desterrados, despreciados, desechados. Bueno, nosotros también, despreciados por el reino del mundo, pero hechos ciudadanos del reino de los cielos, por elección soberana, para que anunciemos el nombre de nuestro jefe soberano. Recuerden esta: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, sin ciudadanía, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, usted no era pueblo de nadie, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estos 400, sí, estaban en el reino de Saúl, estaban allá, pertenecían a esa ciudadanía, pero no eran hechos del pueblo, no habían sido hechos del pueblo y del rey de Israel, que ya había sido ungido, hermano. Cristo ya fue ungido hace rato, hermano. Y nosotros estábamos sirviendo a Saúl, a este mundo, a este reino. Cristo ya fue ungido y nos le unimos, hermanos. Hermanos, padeceremos persecuciones y combatiremos todo tipo de batallas, como aquellos 400 que se le unieron a David. Padeceremos, acuérdense, esos después se fueron para el desierto, estuvieron de persecución, de prueba, de tribulación, de batalla. Padeceremos el desprecio del mundo nosotros, pero luchando hasta la sangre contra el pecado y mirando a que fue aquel que fue hecho nuestro jefe. Hebreos 2, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos aflige. El pecado, hermanos. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es lo que nos va a permitir que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No los pañitos y las medicinas. Esas cosas pueden ayudar, pero esas cosas no van a impedir que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Le va a venir otra aflicción y va a seguir sumido allá. Tenemos que buscar es esto: mirar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mirar a nuestro jefe, así como esos 400 se fueron donde David porque sabían que él era el único que los podía ayudar. Nosotros también debemos pensar así. Amén. Como nuestro jefe, nosotros como esos 400 seremos perseguidos y despreciados por causa de nuestro jefe. A los 400 los perseguían y fueron despreciados porque se le unieron sobre todo a David, hermano. Después hallaron más tribulaciones de las que venían. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Nosotros los cristianos no somos mayores que Cristo. Nosotros los 400 no somos mayores que la raíz y el linaje de David, hermanos. Si a Cristo han perseguido, si a mí me han perseguido, dice Cristo, también a vosotros os perseguirán. Entonces vuelve y pasa una persecución. ¿Estaremos haciendo algo mal? Y no sé qué, y si sé más, y lo de siempre, hermanos. Nosotros no cambiamos de acuerdo a las circunstancias. Nosotros estamos seguros que lo que hicimos fue por honrar el nombre del Señor, y eso no cambia las circunstancias. Amén. Si sigue habiendo padecimientos, sufrimientos, hasta muertes, hermanos, eso no quiere decir que hicimos mal. Porque entonces no estamos en ninguna roca, o estamos en una roca que cambia de acuerdo a las circunstancias. ¿Será que no hemos entendido eso? No lo hemos entendido. Porque vuelve y alguien se pone grave y empezamos, ay no, ¿qué vamos a hacer? Si ve, yo sabía. ¿Cuál roca es la suya? Usted está sobre arena. Vienen los vientos. Van a venir vientos, ríos, tempestades. El Señor nos manda a congregarnos. Amén. Y prometió, hermanos, que aquellos que quieren y honran y están esperando su venida, van a tomar la cena del Señor cada día que se reúna con la iglesia de Dios, hermanos. Amén. Somos predestinados para ser hechos a la imagen de nuestro jefe, el primogénito de todos nosotros. Es necesario, es una promesa, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Pero para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, Amén. para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. David también era perseguido por Saúl, como esos 400 que se le unieron a David. O sea, esos 400 estaban en condiciones similares a David. Porque David es tipo de Cristo y ellos son hechos conformes a la imagen de ese rey que ellos estaban siguiendo para que los ayudara. Así nosotros, hechos conforme a la imagen de aquel que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y váyase a Romanos 8:33, hermano. El jefe nos defiende de todos nuestros enemigos, de todas nuestras angustias y de todas nuestras tribulaciones. Él nos defiende hasta de la misma muerte. Él nos hace vencedores en su ejército, hermanos. Así como estos fueron vencedores, David finalmente fue proclamado rey y ellos estuvieron allí con esos 400, hermanos. Pues bueno, nosotros también hemos sido vencedores con Cristo. Romanos 8, 33 al 37. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Esos 400 ya no les hicieron nada. Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y esto debería ser nuestro gozo. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio del jefe, por medio de Cristo. Por medio de Él somos más que vencedores. Así el mundo nos vea derrotados, ellos crean en sus inmundicias de su corazón, porque no entienden las cosas espirituales, porque para ellos es locura. Pero parece que para algunos que se dicen cristianos es locura lo que hace el pueblo de Dios. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte. Somos más que vencedores. Amén. ¿Quién nos acusará? Que nos acusen. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Nos podrán decir que hicimos todo mal, pero Dios en el cielo nos está justificando y está diciendo: sigan, siga, pueblo mío. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Amén. En el cielo, si no estamos haciendo bien las cosas y las seguimos haciendo bien, allá está el Padre, el Hijo, hermanos, felices y sacándoles una sonrisa a nosotros, a ellos, hermanos, y no una aflicción. Viendo, mire, es así como le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estos son mis hijos amados, torpes, endeudados, afligidos, pero yo me complazco en ellos, yo me complazco en ellos. Hermanos, la vida de David fue de persecuciones y guerras, tribulaciones, angustias, traiciones, hasta llegar a ser proclamado rey de Israel. Hermanos, nosotros somos así. Esa va a ser nuestra vida: guerras, tribulaciones, angustias, traiciones, hasta que estemos con Cristo reinando como el rey del Israel de Dios, hermanos. Amén. Entonces, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el Señor se glorificará. El Señor nos librará de la boca del león, nos librará de toda obra mala. No le estoy diciendo que no haya persecución, pero nos da a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo lo iban a matar en ese momento y estaba diciendo esas palabras. Que digamos: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, por demás me espera la corona de justicia que el Dios y juez justo me dará en aquel día. Amén. Pero se la dará a los valientes, Amén. porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Sean de primeros. Primero que los idólatras, los cobardes. Primero que los idólatras. Y yo no quiero ser un cobarde. Si tengo que morir con las botas puestas, muero con las botas puestas, hermano. Así ustedes piensen que estoy loco. Amén. Si estamos locos, para Dios estamos. Aleluya. Y si estamos vivos, para el Señor vivimos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Eso es la verdad, hermano. Eso es lo que me dicen las Escrituras, no otra cosa. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Señor, glorifícate. Danos fuerza, Señor, a este pueblo. Amén. Glorifica a este pueblo, glorifícate en este pueblo. Así como dijiste de Cristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También de nosotros, Señor, di esas palabras. Padre, haznos merecedores de eso, Señor. Haznos merecedores de eso. Perdónanos, Señor, perdónanos, por favor. Levanta este pueblo, Señor, levántalo de los yugos del diablo, Señor, de los espíritus de temor, de cobardía. Señor, nos han librado, hemos, como dice David, nuestros enemigos se han multiplicado, Señor. Pero Padre, yo te lo pido, Señor, que nos ayudes, por favor, que nos dirijas siempre, Señor, a la Jerusalén celestial, Señor. Sabemos que hacia allá vamos, Señor. No nos dejes quedar tendidos en el desierto. No nos dejes, Señor. No queremos.
Padre, hemos venido aquí a ti afligidos, endeudados, en amargura de espíritu, para que tú nos libres y nos sanes, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Te pido por esta iglesia. Te pido por mi vida, por mi alma, por la vida de mi esposa, su alma, y por la de todos mis hermanos acá, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.